gracias por continuar en Radio Eleuteria. Y precisamente en este programa vamos a analizar el tema del mito del neoliberalismo. Pues bien, para curarme en salud, debo de confesar que yo no soy un experto en el tema de la política, ni siquiera en el de la economía. Yo simplemente soy un estudiante de humanidades que se acercó a los temas de la ciencia política y de la economía de manera accidental. Lo que yo hice en relación a mi labor, a mi profesión, que es la filología, fue realizar un par de tesis en el que yo pretendía diferenciar la forma de valoración de una obra de arte a diferencia de la valoración que se tiene de una mercancía, de un producto manufacturado. Yo traté de realizar dos tesis planteando ese tipo de dilema. ¿Cuál es la diferencia de valoración que se tiene con respecto a una mercancía común, por ejemplo un vaso o una radio, o no lo sé, un zapato, a diferencia de la forma en que se valora un libro, una obra de un autor, una pintura o una escultura? Eso me llevó a la conclusión de que la mercancía se valora de acuerdo a las necesidades subjetivas del ser humano y de acuerdo a las relaciones precisamente subjetivas que pueden ser muchísimos factores familiares, religiosos, culturales, que rodean a una mercancía y que tiene relación con el ser humano. Por ejemplo, la forma en la que una persona puede valorar, no lo sé, una cadena de oro, intervienen muchos factores. Uno de ellos es, por ejemplo, el ámbito familiar. Si esa cadena de oro me la regaló un familiar que ya falleció, esa cadena yo la valoro en relación a lo que rodea precisamente a ese producto. Es decir, la relación familiar que yo tuve con la persona que me la obsequió. De esa manera, yo evalúo el valor de esa mercancía de manera muy alta. Es decir, yo la tiendo a valorar precisamente en esa relación subjetiva que yo guardo con el objeto. Ahora bien, una obra de arte no se valora de la misma manera en la que nosotros valoramos las mercancías que rodean nuestro entorno, sino que una obra de arte se valora de acuerdo al gozo universal que se tiene. Esa sería la definición kantiana de un juicio de valor estético. Y es precisamente lo que me llevó a estudiar un poco de política y de economía. No se puede valorar de la misma manera una obra de arte a como se valora un producto de la realidad, porque es muy distinto. Y pues bien, precisamente yo me curo en salud. Yo no soy un experto en ciencias políticas, yo no soy un experto en economía, simplemente soy un investigador que llegó a este tipo de conocimientos de forma accidental, no esencial. Sin embargo, son temas que me interesan y son temas que me gusta poner sobre la mesa y discutirlo, porque son muy relevantes en la actualidad. Y uno de ellos es precisamente este concepto mal entendido de lo que es el neoliberalismo, pero para poder analizarlo con rigor y con seriedad, tenemos que atenernos a los datos y a la evidencia histórica. Ahora bien, para comenzar precisamente de buen comienzo este tema, tenemos que definir qué es la democracia. Y pues se suele entender a través de la definición etimológica de democracia, demos kratos, el poder del pueblo, y se tiende a pensar que la democracia es el sufragio universal, el hecho de que la mayoría decida por cierto político o por las propuestas de cierto político y ese político obtenga el poder. Sin embargo, es una forma muy reduccionista de entender lo que es la democracia, porque en ese caso se estaría apelando más exactamente al concepto de oligarquía, en el que unos pocos acceden al poder a través del voto mayoritario, del sufragio universal.
Es decir, ya lo he mencionado en programas anteriores de que una forma, o más exactamente la forma contemporánea de ostentar el poder en la sociedad es precisamente a través de lo que se conoce como democracia, a través del sufragio universal, en el que unos pocos se lanzan a la política y tratan de controlar y planificar las vidas de los demás a través del voto. Sin embargo, esa es una forma muy errónea de entender la democracia. Si nosotros recurrimos, por ejemplo, al discurso fúnebre de Pericles en Atenas, que precisamente escribe Tucídides en Historia de la Guerra del Peloponeso, nos damos cuenta que la democracia ateniense es muy distinta a la democracia que tenemos en la actualidad. Más exactamente en los países latinoamericanos como México, Argentina, Chile, Nicaragua, todos estos. No, la democracia ateniense era muy distinta. De acuerdo al discurso fúnebre de Pericles, la democracia en sí misma era un sistema político azaroso, en el que lo que se conoce como los políticos, los que organizan la polis, no se elegían a través del sufragio universal. Es decir, los atenienses no votaban a sus representantes, sino que esos representantes se elegían al azar. Y este mecanismo que utilizaban los atenienses, ateniéndonos precisamente al discurso fúnebre de Pericles, tiene una gran relevancia, porque de esa manera evitaban que el representante de la polis fuese susceptible de cometer actos de corrupción, porque precisamente al no saber quién va a ser el representante de la polis, no se le da espacio, no se le da margen para hacer acuerdos con los poderosos. De esa manera se ejercía la democracia en Atenas, a través del azar. Los representantes eran elegidos de manera azarosa, es decir, no era el pueblo el quien los elegía. Y bueno, una vez que eran elegidos estos representantes en Atenas, si no cumplían con los requisitos que les demandaba la propia sociedad, eran ejecutados, se les mataba. Eso no tiene ninguna semejanza con lo que llamamos en la actualidad una democracia. Realmente en lo que nosotros vivimos es en un gobierno representativo. Pero vamos por partes. La democracia, como lo dije en el bloque anterior, es un sistema de organización política que ha sido el sistema más criticado de todos a lo largo de la historia. Y sin embargo, es el sistema de organización política más eficiente. Esas son palabras de Mario Vargas Llosa en una de sus conferencias que tuvo últimamente. Ahora, otro aspecto que también menciona Mario Vargas Llosa, este premio Nobel de Literatura en Perú, es que él menciona que es preferible una mala democracia a una buena dictadura. Siempre y en todo lugar es preferible tener una mala democracia que una buena dictadura. Sin embargo, otro politólogo, que en este caso es un politólogo francés, uno de los más relevantes en el siglo XX, es precisamente Jean-François Revel. Uno de sus libros es Cómo terminan las democracias, y Revel lo que plantea es que la democracia puede degenerar muy fácilmente en un estado totalitario. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que la democracia siempre tiene una esencia que es el espíritu de la tolerancia, es decir, la esencia de la democracia es su espíritu de la tolerancia. Esto quiere decir que en la democracia hay pluralidad de ideas. Esa es la esencia de toda democracia, en el que toda idea es tomada en cuenta y todo aquel portavoz de una idea tiene derecho a expresar su pensamiento a través de un diálogo razonable, siempre y cuando estas ideas que ejerce el ideólogo no las trate de imponer a la fuerza. Ahora, lo que trata de decir Jean-François Revel en su libro Cómo terminan las democracias es que es precisamente la esencia de la democracia su punto débil, porque al tener precisamente un espíritu de la tolerancia en el que todas las ideas, por más absurdas, racistas y degradantes que sean, son tomadas en cuenta. Y por ejemplo, si llega
en una sociedad un grupo de interés como por ejemplo los comunistas que tratan de expresar sus ideas, esas personas no solamente se conforman con expresar esas ideas, sino que ellos tienen un sentido de praxis, es decir, no solamente se conforman con expresarlas, es decir, plantear lo teórico, sino que también tratan de llevarlo a la práctica, porque es precisamente su imperativo esencial del comunismo, no conformarse con lo teórico, sino que lo teórico adquiere relevancia a través de la praxis. Así que bueno, ese es precisamente el punto débil de la democracia, su espíritu de tolerancia, su esencia, porque al permitir que los demás expresen sus ideas, va a haber un clima de opinión en el que muchas personas se van a dejar llevar por estos dogmas y van a querer llevar a la práctica dichas ideas que atentan precisamente con el espíritu democrático, es decir, en el que todas las ideas son tomadas en cuenta siempre y cuando no se traten de imponer a la fuerza. Eso es la tesis central de Jean-François Revel. La debilidad que tiene la democracia es precisamente su espíritu de tolerancia, es decir, la esencia que distingue a la democracia de otro tipo de sistemas de organización política. Ahora bien, lo preocupante de esto es precisamente la crisis por la que están pasando las democracias latinoamericanas, es decir, la alternativa no democrática en países democráticos, en donde se tiene una democracia consolidada, y es la aprobación de un Estado totalitario a cambio de dejar en el olvido una democracia firme. Ahora bien, lo que distingue también precisamente una democracia es un pacto de no agresión que permite la alternancia pacífica en la sociedad, en donde nosotros podamos expresar nuestras ideas, sean favorables o desfavorables para cierto grupo, pero siempre se da en un diálogo razonable, agotar la instancia del diálogo para llegar a una solución pacífica de nuestras diferencias. Ahora bien, otro aspecto que distingue a las democracias es son instituciones para proteger a minorías del poder circunstancial de las mayorías. Precisamente podemos regresar a los primeros planteamientos en el que el sufragio universal, es decir, el voto libre de las mayorías, no tiene por qué afectar los derechos de las minorías, si no estaríamos cayendo precisamente en una oclocracia, es decir, en un gobierno de las mayorías que no piensan más allá de las consecuencias de sus actos. Eso no es la democracia. La mayoría no puede decidir sobre los derechos de las minorías. Eso no es democracia, eso debe de quedar bien claro. Precisamente deben de haber instituciones, en toda democracia, deben de haber instituciones que protejan los derechos de las minorías sobre el poder circunstancial de las mayorías. Eso debe de quedar claro. Ahora, otro aspecto de una democracia, o lo que se entiende por una democracia, es la existencia de un Estado con poderes claramente separados. Incluso yo puedo recomendar un libro de Alexis de Tocqueville que se llama La democracia en América, en donde precisamente Tocqueville queda muy admirado precisamente por el sistema político de Estados Unidos en el siglo XIX, en el que el poder no está centralizado, sino que precisamente está separado de una separación de poderes. Ya lo saben, legislativo, ejecutivo y judicial. Eso es lo que distingue también a una democracia, que el poder no está centralizado en un grupo o en una persona, sino que sí está claramente separado, delimitado. Eso es otro aspecto de la democracia. Y finalmente, y lo más importante de una democracia es la protección de la libertad de expresión, como ya lo habíamos dicho en otros programas, la libertad de asociación, la libertad de religión y de propiedad. Vamos por partes. ¿Por qué es importante la libertad de expresión? Que una democracia proteja a los individuos de sus propios pensamientos y de sus propias expresiones. Porque el individuo tiene el derecho fundamental de expresar sus ideas. Bueno, y esto ya lo he mencionado en un programa anterior, va a sonar muy polémico, y yo invito a nuestros radioescuchas o a nuestros suscriptores de nuestro canal de YouTube a expresar sus ideas si es que no están de acuerdo conmigo. No, yo estoy abierto a las razones, abierto al diálogo, y voy a decir algo que puede provocar urticaria en las personas, pero yo creo que las personas
en general, tienen el derecho a ofender a los demás. Digamos que si existiese una sociedad utópica, hipotética, en el que todas aquellas ideas son libres de decirse, es decir, no existe ningún tipo de tabú social, no existe ningún impedimento a que cualquier persona exprese sus ideas por más racistas, misóginas que sean, entonces la libertad de expresión como derecho sería obsoleto. No tendría razón de ser en una sociedad, es decir, el derecho a expresarse libremente no tendría lugar en una sociedad en donde está permitido decirlo todo. Y es precisamente porque existen tabús, existe gente que trata de ejercer la censura en nombre de la protección de los sentimientos de los otros, es por eso que necesitamos la garantía de poder expresar nuestras ideas, siempre y cuando estas ideas que expresemos no tratemos de imponerlas a la fuerza. Vuelvo a repetirlo, ese es incluso un postulado que defiende Karl Popper en La sociedad abierta y sus enemigos. La paradoja de la tolerancia. Hay que ser tolerantes hasta cierto grado. Es decir, podemos ser tolerantes en la instancia del diálogo, pero ya no podemos ser tolerantes en la instancia de la acción. Ya cuando tratan de llevar estas ideas a la práctica a través del uso de la fuerza, bueno, ahí ya tenemos que dejar de ser tolerantes para precisamente salvaguardar nuestra libertad. Es por eso que incluso Thomas Jefferson dijo que el costo de la libertad es su eterna vigilancia. Eso es algo que jamás debemos de olvidar. Para proteger nuestra libertad debemos precisamente de vigilar y cuidar esa misma libertad que poseemos en países relativamente libres. Y pues bien, eso es en primer lugar, la libertad de expresión. Tenemos derecho a ofender a los demás, no en el sentido de insultarlo, porque siempre está el ámbito de la amistad civil en donde no podemos pelearnos con los demás, sino en el sentido de decir cosas, ideas, postulados, hipótesis, incluso convicciones que puedan afectar la ideología de los otros. El conjunto de creencias acríticas que mueven a una persona a movilizarse socialmente. Es decir, cuando nosotros decimos algo que va en contra de los ideales de los demás, esos otros son susceptibles de ofenderse. Y es precisamente eso, el derecho que tenemos a ofender a los demás. Por ejemplo, y doy un ejemplo para ilustrar lo que trato de decir. Por ejemplo, en el tiempo de Galilei estaba en contra de la visión centrista de la Iglesia Católica al plantear sus teorías astronómicas. Y fue precisamente Galileo el primer tipo que ofendió a una sociedad entera. Pero ¿qué sería de una sociedad que en nombre de la religión católica hubiese censurado a Galilei de manera absoluta? Seguiríamos pensando que la Tierra es el centro del universo. Es precisamente por eso la importancia del derecho a ofender a los demás. Entiéndase de esa manera. Cuando nosotros tratamos de explicar nuestras ideas y que esas ideas precisamente pueden ofender los ideales de los demás. Eso es en primer lugar, la libertad de expresión en principio. Después está la libertad de asociación, en el sentido de que yo puedo asociarme a cualquier partido político, a cualquier religión, a cualquier grupo social, porque no hay nada que me ate al lugar de mi origen. Eso es la libertad de asociación, en el sentido de que, por ejemplo, por el hecho de que yo haya nacido en México, no tienen por qué prohibirme de que yo me case con una mujer, no sé, de la India o de Nueva Zelanda. No por el hecho de que yo haya nacido en México, estoy obligado a casarme con alguien que también sea de México. Eso es a lo que se entiende por libertad de asociación. Por ejemplo, que yo me quiera nacionalizar hindú o me quiera nacionalizar, no lo sé, chino. Esa es precisamente la libertad de asociación que se debe de proteger en toda democracia. Y se puede decir lo mismo con la libertad religiosa. Yo puedo ejercer cualquier tipo de religión siempre y cuando yo no trate de imponer mi religión a los demás a través del uso de la fuerza. Y finalmente, y algo muy importante, es la protección de la propiedad privada. La democracia precisamente garantiza ese hecho, ese derecho, la protección
a la propiedad privada. Y no se entienda solamente a la propiedad privada, a los bienes materiales que son exteriores a mi cuerpo, sino que también mi cuerpo es propiedad mía. Mis pensamientos, mis palabras, mis huellas dactilares, mis datos biométricos son precisamente propiedad privada. Y ningún Estado puede hacer un uso deliberado precisamente de mi información. Eso es lo que una democracia debería de garantizar. Ahora bien, antes de irnos al corte, ya que definimos qué es la democracia, vamos a hablar precisamente del liberalismo. En otro programa dedicaré la definición holística de lo que es el liberalismo, apelando precisamente al libro de Ludwig von Mises, es Liberalismo, de 1942 me parece que es la publicación. Sin embargo, hoy voy a desmontar un mito contemporáneo que es precisamente el neoliberalismo. Pues bien, el liberalismo es una doctrina filosófica que yo podría catalogar su origen en John Locke, en el segundo tratado del gobierno civil, en donde precisamente surgen las tres garantías o los tres derechos fundamentales del hombre, que es el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad. Por ahí se podría ubicar el origen del liberalismo en el pensamiento de John Locke. Sin embargo, también podríamos identificarlo en dos trabajos de Immanuel Kant, que es precisamente Basisaufklärung, que es respondiendo a la pregunta de qué es la ilustración, en donde Kant dice la frase fundamental de su pensamiento: sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo, no dejes que los demás elijan por ti, no dejes que los demás actúen por ti, trata de pensar por ti mismo, atrévete a pensar, ten el valor de pensar por ti mismo. Eso es uno de los primeros postulados liberales, que va precisamente de la mano del origen de la ilustración. Ya tendré más tiempo para explicar este ensayo, este maravilloso ensayo de Immanuel Kant, y también podemos ubicarlo en su imperativo categórico, que surge precisamente en la crítica de la razón práctica, el imperativo categórico kantiano, que plantea que debemos actuar como si nuestro comportamiento fuese imitado universalmente. Eso es precisamente la gran línea entre ética y moral de Kant, y precisamente son los fundamentos del liberalismo. Sin embargo, en la actualidad se utiliza mucho este término, neoliberalismo, es como una forma de descalificar al otro, al adversario político, aquel que no piensa igual que nosotros, que la mayoría, que el pueblo. Bueno, es una casta, es la casta del neoliberalismo, y es una forma de descalificar a los demás. Ahora, el problema de esto es que no se sabe realmente cuál es su origen ni cuál es su significado. El liberalismo ha sido liberalismo desde que se inició hasta la actualidad. Vuelvo a repetirlo, no hay ningún grupo social, ninguna casta que se asuma a sí mismo en Latinoamérica o en el mundo, que diga: yo soy neoliberal, yo pertenezco al neoliberalismo. No lo hay. Los liberales siempre nos hemos asumido como liberales. No hay ninguno que diga: yo soy neoliberal. No lo hay. Ahora bien, el origen de este término, de este concepto, se da en 1938 en el coloquio de Walter Lippmann, y es precisamente un politólogo alemán que se llama Alexander Rustov, que fue quien planteó este término. Alexander Rustov era un socialista alemán que, precisamente desilusionado del totalitarismo del socialismo del siglo XX, trató de implementar una forma de organización política y económica que tratara de mezclar tanto la intervención estatal, lo que se podría catalogar como del lado del totalitarismo bolchevique, y del otro lado libre mercado absoluto. Él trataba de hacer una especie de mezcla, de tener un Estado en el que el gobierno puede intervenir deliberadamente en el mercado, pero que siempre guardara en una base una forma de libertad económica. Eso fue lo que planteó Alexander Rustov, lo que se conocería como una socialdemocracia, en el que el gobierno tiene facultades para intervenir y regular a un mercado. Precisamente una de las frases de Rustov que se ubica en este libro, que yo recomiendo, estas son las actas del coloquio Walter Lippmann,
editado por la por las ediciones Cal y Arena. El libro se llama Así empezó todo, Orígenes del neoliberalismo. Las actas del coloquio Lippmann, documento extraordinario, único y esclarecedor sobre el origen del neoliberalismo en el mundo. Yo recomiendo su lectura. Aquí están las actas, en donde precisamente Walter Lippmann y además Alexander Rustov plantean este tipo de organización político-económica en el que el Estado puede intervenir en la regulación del propio mercado. Ahora bien, en el siguiente bloque voy a dar una conclusión precisamente de este término y a tratar de desmitificarlo. Y pues bien, no se vayan, Radio Eleuteria. Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria y pues bien, retomando lo del bloque anterior, el origen del neoliberalismo, o al menos el concepto de neoliberalismo, surge en 1938 en el coloquio Walter Lippmann y es precisamente Alexander Rustov el que lo pone en práctica y él trata de hacer una intermediación, un justo medio entre totalitarismo y libre mercado absoluto, en el que el Estado tenga facultades para intervenir y regular precisamente al mercado. Eso es lo que llama Rustov neoliberalismo. Sin embargo, si nos damos cuenta, a lo largo de la historia, todos los estados han intervenido en la economía de un país. Por lo tanto, es un concepto muy diluido porque realmente si nosotros nos atenemos a la definición de Rustov, desde tiempos inmemoriales ha existido el neoliberalismo. Así que bueno, es un concepto demasiado flojo, demasiado ambiguo, que no puede ser tomado en serio. Porque de esa manera, a lo largo de la historia han existido gobiernos neoliberales. Ahora bien, en la política actual se tiende a asociar el origen del neoliberalismo como práctica en 1989, precisamente, cuando cae el muro de Berlín, y es con el consenso de Washington, propuesto por John Williamson en 1989, en el que coloca 10 puntos. Uno de ellos es la disciplina presupuestaria, es decir, esto quiere decir que los gobiernos no gasten más de lo que ahorran. Esto realmente no es así. En México, a lo largo de la historia en este país, los gobiernos siempre han tenido un alto gasto público y han gastado más de lo que producen. Eso es en primer lugar. Por lo tanto, neoliberalismo, pues no realmente. Segundo, reducir el gasto público a educación y salud, realmente no. El gasto público se utiliza para equipar a los policías, que son un conjunto de traficantes y corruptos, para financiar obras faraónicas que no benefician a nadie, por ejemplo, la línea 12 del metro que se cayó. Es decir, el gasto público no se utiliza realmente para educación y salud, sino que se utiliza para precisamente el autoengrandecimiento de nuestros representantes políticos en la creación y producción de obras faraónicas. Tercero, impuestos moderados. Realmente no. Tanto en Argentina como en México, como en Chile, en países latinoamericanos siempre ha existido un crecimiento del cobro de impuestos. Así que bueno, este tercer punto del mal llamado neoliberalismo no se ha puesto en práctica a lo largo de la historia en estos países. Cuarto, desregulación financiera y tasa de interés de acuerdo al mercado. Tampoco. El mercado, de hecho, ha sido aplastado por la casta política. Quinto, tipo de cambio regido por el mercado, es decir, evitar corralitos, pues tampoco. Sexto, comercio libre entre naciones, es lo menos que existe. Siempre tenemos que tener acuerdos burocráticos con otros países para poder comerciar. La ciudadanía no puede libremente ir a comerciar a otro país porque tenemos que pagar aduanas, tenemos que pagar regulaciones, tenemos que pagar altos impuestos para poder comerciar o traer productos a este país. Séptimo, apertura a inversiones extranjeras directas, tampoco. Esto es lo menos que existe en países latinoamericanos. Privatización de empresas públicas, pues tampoco. Si realmente ha existido privatizaciones en México o en Argentina, han sido privatizaciones de amigos, es decir, capitalismo de Estado. Se vende una empresa pública a uno que también pertenece a la casta política. Es decir, los únicos que se hacen propietarios de las empresas públicas para volverlas privadas son precisamente los amigos del poder.
los políticos. Noveno, desregulación de los mercados, tampoco. Siempre se cobran altos aranceles, no existe un comercio libre entre naciones. Los ciudadanos de México no pueden comerciar libremente con los ciudadanos de Estados Unidos porque tenemos que pagar aranceles, altos costos a la importación e exportación de productos. Y décimo, seguridad de los derechos de propiedad, pues tampoco. Aquí en México, de hecho, está garantizado una facultad estatal criminal que es poder expropiar. El Estado tiene ese derecho sobre los ciudadanos, poder quitarnos nuestras propiedades. Así que no, realmente estos 10 puntos del consenso de Washington no se han puesto en práctica en su totalidad en países latinoamericanos. Así que es una forma muy cobarde de culpar al neoliberalismo, al mal llamado neoliberalismo, que es realmente un mito, por los propios fracasos y las ineptitudes de nuestra casta política. Eso es precisamente para lo que funciona este concepto, para compensar la ineptitud de los políticos que supuestamente nos representan o nos mal representan, o más exactamente dicho, representan sus propios intereses egoístas. Esto es para lo único que sirve el concepto de neoliberalismo, para compensar la ineptitud y la ineficiencia de nuestra casta política, para que ellos no se hagan responsables de sus malas decisiones y traten de culpar a un mito. Con esto termino. Y bien, agradezco mucho a La Voladora Radio por darme este espacio, agradezco mucho a Rocío Castillo detrás de cabina haciendo este trabajo. Siempre muchísimas gracias, Rocío. Y sobre todo a usted, amigo Radio Escucha, amigo suscriptor, los invito a que nos escuche el siguiente miércoles de 7 a 8 de la noche. Posiblemente tendremos aquí al director del Centro Universitario UAM Ameca Meca, el doctor Miguel Ángel Sánchez. Y pues bien, esto es Radio Eleuteria. Muchas gracias. Viva la libertad y la verdad. Hasta luego.